2. El nombre y la cosa, hacia una conceptualización del Estado. Patricio Gómez Talavera. Introducción. El Estado es uno de los protagonistas claves de los estudios sociales. Esto se observa sin importar la disciplina, la nacionalidad del especialista que lo estudia o el momento histórico que se investigue. Pero, ¿qué es el Estado? En este capítulo se discutirá el concepto de Estado. Para ello se centrará en primer lugar en su origen y necesidad, en segundo término en la definición y conceptualización del sociólogo alemán Max Weber y en tercer lugar en la articulación de la sociedad y Estado a partir de la noción de legitimidad y por último sobre los niveles de estabilidad y relación con los gobiernos. El Estado, origen histórico y formulación teórica. La aparición del Estado como actor histórico marca un antes y un después en el desarrollo de las sociedades humanas. Es el Estado el que, en un nivel de mayor complejidad social, impone las leyes, es decir, las hace cumplir. El Estado pasa a ser el poder y quien define las reglas de juego. Por lo tanto, también genera diferenciaciones entre los habitantes de esta sociedad. El Estado es una creación humana. Antes de que las sociedades conformaran un Estado, las personas vivían en lo que se ha dado a llamar estado de naturaleza. Esto significa que no había leyes que organizaran la vida humana y el más fuerte lograba imponerse una y otra vez sobre el más débil. En algún momento, sociedades que no tenían Estado convinieron en la existencia de algún orden que les garantizara más poder y seguridad. Así se originó el Estado. Mediante este acuerdo, los miembros de la sociedad renunciaban a varias de sus prácticas habituales, por ejemplo, la defensa por mano propia, en favor de la creación de una nueva estructura, el Estado, que serviría para defenderlos a todos de agresiones externas. Un Estado, aún precario y pequeño, permitía organizar la defensa y regular las relaciones entre las personas, reduciendo la violencia no controlada. Dicha eficiencia también alcanzó con los resultados beneficiosos a la organización de la agricultura y la ganadería. Uno de los primeros avances en la tarea de definir el Estado lo dio el filósofo británico Thomas Hobbes, quien sostenía que el Estado surgió a través de un acuerdo efectuado entre todos los habitantes de un territorio. Hobbes señala en su obra Leviatán, publicada en 1651, que la guerra se encuentra entre las motivaciones fundamentales en la construcción del Estado. Para este filósofo era evidente que durante el tiempo en que los hombres viven sin un poder común que los atemorice a todos, se hallan en la condición o estado que se denomina guerra, una guerra tal que es de todos contra todos. La aparición del Estado permite controlar la guerra y por lo tanto poner freno a la destrucción descontrolada y la disgregación social. La capacidad del Estado debe entenderse en sentido amplio, no limitada a la protección de la vida, sino también al de los bienes materiales, dado que concibe para el rol de Estado brindar seguridad a todas las excelencias que el hombre puede adquirir legalmente sin daño para el Estado, mediante la promulgación y ejecución de buenas leyes que las personas individuales puedan aplicar a sus propios casos. No hay duda de la importancia de la figura del Estado en el desarrollo de la humanidad, pero a fin de cuentas, ¿cómo definir un Estado? Weber, el Estado y la coerción. El sociólogo alemán Max Weber elaboró una definición de Estado muy útil para poder trabajar a partir de ella. Esta definición fue muy importante a principios del siglo XX, aunque con el correr del tiempo aparecieron otras igualmente influyentes. De hecho, las definiciones de Estado fueron cambiando con los aportes de otros cientistas sociales y nuevas escuelas de pensamiento, así como por el aumento de la complejidad de los estados y sociedades a lo largo del tiempo. Sin embargo, la definición propuesta por Weber aún permanece vigente, y esto es así porque señala algunas características básicas sobre lo que define a un Estado y su acción. Según Weber, el Estado es aquella comunidad humana que dentro de un determinado territorio reclama para sí el monopolio de la violencia física legítima. De la definición de Weber se deben tomar dos elementos fundamentales. El primero es el dominio sobre un territorio determinado que debe ser indiscutiblemente propiedad del Estado.
El segundo es el monopolio del uso de la violencia legítima dentro de ese territorio. ¿Qué significa monopolio de la violencia legítima? Quiere decir que dentro de este territorio que domina, el Estado es el único que puede ejercer la violencia. Dicha violencia es legítima porque está normada, regulada y respaldada por el orden legal vigente. A todas las demás asociaciones de individuos solo se les concede el derecho a la violencia física en la medida que el Estado lo permite. El Estado es la única fuente de derecho a la violencia. Por ejemplo, el ejercicio de la violencia se suele dar a través de la policía o la gendarmería o cualquiera de los cuerpos armados que el Estado disponga para eso. Se trata, pues, de una violencia entendida como legítima, dado que es aceptada por la sociedad, incluso por los que potencialmente la podrían padecer, y además está regulada en la legislación. Si dentro del territorio de un Estado existieran grupos o individuos que pudieran ejercer la violencia e imponer sus propias leyes por fuera del Estado, se pondría en discusión la propia existencia estatal. Un ejemplo de esto lo constituyen los territorios controlados por guerrillas o por el crimen organizado. El Estado entonces tiene dos elementos, lo que distingue de otras organizaciones humanas: el dominio sobre un territorio y el monopolio del uso de la violencia de este territorio. El Estado y la no dominación. Una vez definido el Estado, empiezan a aparecer otras preguntas. ¿El Estado representa a todos los ciudadanos de esta sociedad? ¿Es el Estado una institución neutral? La respuesta de Weber es contundente. El Estado no es un espacio igualitario. Por el contrario, implica que ciertas personas o grupos son capaces de imponer su dominación sobre otras personas o grupos. El Estado, como todas las asociaciones políticas que históricamente la han precedido, es una relación de dominación de hombres sobre hombres, que se sostiene por medio de la violencia legítima, es decir, de la que es vista como tal. Para sustituir, necesita, por tanto, que los dominados acaten la autoridad que pretenden tener quienes en ese momento dominan. ¿Cuándo y por qué hacen esto? ¿Sobre qué motivos internos de justificación y sobre qué medios externos se apoya esta dominación? El Estado no es representativo de la totalidad de la sociedad, ya que la sociedad es heterogénea y conflictiva. Esta heterogeneidad repercute también en la misma conformación del Estado. A veces el conflicto continúa dentro del Estado mismo y funcionarios compiten entre ellos porque representan los intereses de grupos diferentes. Incluso siempre hay grupos sociales, individuos que resisten a la dominación por parte del Estado. Así, el control del Estado siempre queda en manos de algunos grupos, pero debe procurarse conducirlo en representación de los intereses de toda la sociedad, lo cual no resulta fácil en la práctica. Para lograr cierto consenso, hacen falta instituciones sólidas que permitan controlar a quienes ejercen el poder del Estado. Weber reflexiona acerca de cómo el Estado consigue hacer efectiva la dominación sobre una sociedad determinada. Lo que caracteriza a la asociación estatal no solo los objetivos que busca ni el tipo de dominación que persigue, sino los medios a través de los cuales ejerce dicha dominación. El Estado domina a través de la coacción física, es decir, violencia, que además ejerce de manera legítima y monopólica, aunque la violencia es un elemento clave para dominar, pero no es suficiente para explicar el predominio del Estado sobre la sociedad. Para ser efectiva, la violencia ejercida por el Estado para dominar debe ser aceptada por los ciudadanos y además debe ser legal, es decir, prevista en las leyes. Esto significa que la violencia debe ser legítima y regulada por la ley. Por lo tanto, según Weber, el monopolio de la violencia y el problema de la legitimidad no pueden entenderse de una manera separada, ya que son condiciones esenciales de la dominación estatal. Esto quiere decir, sobre todo, que el Estado no puede ejercer violencia si no está apegada a la legalidad que él mismo establece. La violencia estatal tiene una explicación que la legitima, por ejemplo, mantener el orden, y una legalidad que la controla, le da forma e impide que se desborde, las instituciones, en este caso las legales. Legitimaciones de la dominación del Estado. ¿Por qué las personas obedecen al Estado? Weber estudió las sociedades a través del tiempo y observó que existen diferentes modos de justificar y aceptar el poder de dominación por parte del Estado. A partir de los datos recopilados, propuso una clasificación que, aunque no respondan a casos reales y concretos, permite pensar la legitimidad
de la dominación según los fundamentos que la sostienen. Según el pensador alemán, puede agruparse en tres tipos: legitimidad basada en el eterno ayer, del carisma personal, de la legalidad. La legitimidad del eterno ayer está basada en la costumbre. En este caso, la obediencia no se reflexiona ni se analiza por parte del actor que la ejerce, simplemente se obedece al reconocer la conveniencia de mantener la acción dentro de un marco tradicional, consciente o inconscientemente. El segundo tipo de legitimización, según la tipología propuesta por Weber, se caracteriza por el hecho de que ésta se apoya y sostiene sobre la base del carisma personal de quien lidera. La historia de la humanidad también está plagada de momentos donde una persona, a través de su inteligencia, su magnetismo y o su capacidad de liderar grupos, lleva a convencer a las mayorías sociales, generando reglas que la multitud obedece sin cuestionar, más allá del resultado final. Lo importante en este segundo tipo es que el carisma del líder, el motivo fundamental que legitima la dominación. En sus investigaciones, Weber se centró en este aspecto. Le interesaba explorar el carisma asociado al liderazgo personal de una figura dominante, el caudillo. ¿Cuál es la relación con la dominación? Pues que el carisma, asociado a la presencia de una persona que lidera a otras, abre las puertas a reflexionar sobre por qué ciertos grupos de personas obedecen, por qué creen en un líder que los conduce, aunque no sea la costumbre o norma legal. Finalmente, el tercer tipo propuesto por Weber es el de la legitimidad basada en la legalidad, es decir, fundamentado sobre normas racionales creadas las leyes. Este caso es el más habitual en el mundo occidental del siglo XX. Las sociedades se ordenan en torno a la ley, una ley escrita y que coloca al Estado en un papel de árbitro entre parcialidades. La racionalización colectiva de las conductas aparece aquí como un elemento explicativo de la civilización occidental. Estado y gobierno. Como se estableció en apartados anteriores, el Estado se asocia a través de la cual un grupo de manera delegada controla un territorio. Este territorio para estar sometido así a un único poder legítimo amparado en un corpus legal que determina, limita y detalla los mecanismos de administración de sus propias atribuciones, seguridad, educación, economía, etc. Si bien la figura más recurrente a la que aludimos es el Estado nacional, existen por debajo de él formas del mismo Estado con niveles de autonomía propia. En nuestro país, por ejemplo, encontramos los estados provinciales, los cuales, en virtud de la Constitución, manifiestan esferas de influencia que no son compartidas con el Estado nacional. Tal es el caso de los recursos hidrocarburíferos o los contenidos a impartir en establecimientos de enseñanza estatal. Por debajo de los estados provinciales se encuentran los estados municipales, también con atribuciones propias como por ejemplo la recolección de residuos o el cobro de determinados impuestos. Además de entender que existen niveles de estatalidad, es necesario también observar una distinción importante entre el Estado y gobierno. El Estado, conforme a la definición dada, es una estructura de existencia permanente, aunque puede cambiar en sus formas. El Estado es permanente, el gobierno es temporal. El Estado se distingue de lo que se denomina gobierno, ya que este último está integrado por quienes, en forma contingente y coyuntural, administran el Estado. Los miembros del gobierno tienen un mandato temporalmente determinado, tras el cual deberán dejar sus puestos a nuevos encargados de administrar la estructura burocrática estatal y manejar sus atribuciones. Estado y nación. Existe otra distinción fundamental, la que se efectúa entre Estado y nación. Para Hellner, 2008, existen dos fases que distinguen una nación, la fase cultural y la voluntarista. En cuanto a la primera, el autor señala que la construcción de la nación depende de la asociación de hombres que comparten la misma cultura, entendiendo por cultura un sistema de ideas y signos, de asociaciones y de pautas de conductas y comunicación. En cuanto a la segunda, la voluntarista, señala que los ocupantes de un territorio determinado o los hablantes de un idioma dado llegan a ser una nación cuando se reconocen mutua y firmemente ciertos deberes y derechos en virtud de su común calidad de miembros. Por su parte, Hobsbawm
2012 utiliza una definición más amplia que la de Heller, señalando que es suficiente con que un grupo suficientemente grande de personas se autoperciba como nación para ser analizada como tal. Aunque los estados suelen cimentarse y construirse a partir de la comunidad que implica una nación, no necesariamente todas las naciones poseen estado. Los pueblos kurdos en Turquía e Irak son un ejemplo de una nacionalidad que no cuenta con la estructura de un estado reconocido. En el caso de la Argentina, la nación se construyó luego del Estado. Primero existió el Estado Nacional y luego, mediante diversas políticas públicas realizadas por los gobiernos a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, sobre todo las educativas, se construyó la identidad argentina. Esto se puede ver más detalladamente en Romero, 2017. El caso argentino ilustra la forma en que el Estado ha sido responsable y creador de las identidades nacionales que agrupan a las sociedades modernas.